Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Buenas tardes. Vuelve Genéticamente Hablando con la doctora Beatriz Marchego y la doctora Patricia Ares. Les agradezco muchísimo que estén de nuevo aquí. ¿Y qué tal? Bueno, habíamos quedado, casi que me pinté como alcohólica. Yo no lo dudo porque hubo una etapa de mi vida en que me gustaba muchísimo tomar. Era muy joven, tenía vesícula todavía y no había los problemas que después surgen con los años, pero también descubrí los daños que hace el alcohol. No era alcohólica, voy a rectificar, porque el concepto de alcohólico, Betty, ¿cuándo se establece? ¿La persona que toma más de o que depende de? A ver, se ha considerado como una dosis aceptable desde el punto de vista social. Los artículos refieren un trago al día para la mujer y 2 tragos para el hombre. O sea, el alcohol es un factor de riesgo para las principales causas de mortalidad en todas las poblaciones, no solamente en países con bajo o mediano grado de desarrollo, incluso en países desarrollados que tienen en ocasiones muchos más problemas que estos otros países. Pero en un estudio, el estudio más grande que se ha realizado, publicado por la revista The Lancet, si mal no recuerdo, en el 2018, se concluyó por los investigadores ingleses que condujeron la investigación que la cantidad segura de alcohol es 0. Y la cantidad de alcohol que te ubica o te clasifica como un bebedor de riesgo o en consumo excesivo es cuando se superan 4 tragos, 4 latas de cerveza por mujer y 5 por hombre en un periodo de 2 horas, refiere a la literatura. Ahora, el alcohol es el principal factor de riesgo, el más común en todas las enfermedades que existen en la población de 15 a 49 años, incluso que el tabaco. ¿Cuáles son las enfermedades en Cuba? A ver, las principales causas de muerte en nuestro país están las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, pero muy pegaditas está el cáncer. El alcohol como factor de riesgo es un factor de riesgo común para la hipertensión, es factor de riesgo para la cardiopatía isquémica o las enfermedades cardiovasculares, es factor de riesgo para el cáncer, es factor de riesgo para enfermedades hepáticas y para trastornos digestivos. De manera que se ha estudiado y se ha delineado cada vez mejor la influencia que tiene ese factor de riesgo, no solamente en estas enfermedades. Por ejemplo, ahora en esta etapa de COVID, se estima que muchas de las personas que no tuvieron respuestas favorables a la vacunación ni desarrollaron niveles de protección es porque en los periodos en que estaban actuando esas vacunas, esas personas consumieron quizás las cantidades habituales de alcohol que ellos consumían, pero es un factor que debilita el sistema inmune. Por tanto, es otro de las consecuencias a las que más se le está prestando atención en medio de una época en la que estamos viviendo, donde enfermedades producidas por microorganismos como estos, bueno, pues están modificando nuestras posibilidades o la dinámica cotidiana de nuestras vidas. Y tenemos menos condiciones para responder a esas enfermedades desde el punto de vista inmunológico, porque este también es un factor de riesgo. No, pero las personas dicen, pero hombre, si estoy encerrada, si no tengo opción para salir, lo que me queda es darme unos traguitos, compartir. Y bueno, un traguito lleva 2, 3. Y ese es uno de los problemas también del alcohol, Patricia. Sí, claro, y en psicología se clasifica grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, en dependencia de las consecuencias personales y sociales que ya va teniendo el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol es el detonante para otras circunstancias difíciles, como dificultades en las relaciones interpersonales, como suicidio, como violencia, puede ser actos violentos o comportamientos impulsivos, como accidentes. Entonces, una persona que empieza a consumir desde por la mañana
alcohol, se dice que ya es una persona adicta, porque el consumo temprano te sugiere que ya tienes una dependencia, que necesitas del alcohol para poder realmente funcionar. Alcohólico es la persona que necesita el alcohol para funcionar, para prácticamente sentirse. sí, que prácticamente necesita ir consumiendo cada vez más, y mientras más consume, más rápidamente hace efecto ese primer trago que se da. Es decir, cuando ya una persona está extremadamente alcoholizada, ya realmente con el primer trago ya empieza a tener ese comportamiento disruptivo, puede tener dificultades motoras, puede tener dificultades en la concentración, al hablar, olvido, es decir, todos estos impactos que va teniendo el alcohol en la vida de la persona. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. ¿Realmente se pasa? ¿La borrachera se pasa totalmente o va dejando? No, eso, el alcohol va dejando un daño en el organismo. El alcohol produce inflamación a nivel de los tejidos. Hay personas que lo metabolizan muy rápidamente, lo degradan inmediatamente y por tanto los efectos que tiene el alcohol pasan más rápido. Y hay personas que basta con que tomen una copita y te dicen, yo realmente no puedo tomar más que eso porque enseguida me produce molestias digestivas, me siento mal, basta con una copa para que me pase 2 días con dolor de cabeza. Y estas son personas esas son señales. Son señales de que metabolizan lentamente el alcohol. Estos que metabolizan lentamente el alcohol son personas que, teniendo más tiempo el alcohol en su organismo, están recibiendo los efectos colaterales. O sea, la inflamación de los tejidos y todo el daño consecutivo a esa inflamación. Y aquellas personas que lo metabolizan más rápidamente son los que están en más riesgo de desarrollar las adicciones. Ya. Ajá. Pues como no le hace daño. Claro. Bueno, o ellos lo interpretan, le produce un estado de bienestar y además no los emborracha, ni mucho menos. Déjame explicarte que en un estudio que nosotros hicimos en un número de cubanos, nosotros miramos un gen que tiene que ver con la capacidad de desarrollar rubor cuando tú ingieres alcohol. Hay personas que cuando ingieren alcohol generalmente sí se sienten como determinado calorcito, ¿no? Quiero decirte que la gran mayoría de esas personas, yo no les pregunté nosotros no les preguntamos si ellos desarrollaban rubor, no fue una pregunta que hiciéramos, pero la vieron. Pero sí vimos que la variante genética que tenían es la que no desarrolla rubor. Hay otras poblaciones donde la variante que predomina desde el punto de vista genético en ese gen específico es la de el enrojecimiento o el rubor o la sensación de calor cuando tú ingieres determinadas cantidades de alcohol. En la nuestra no, eso es un peligro también. No hay aviso. Hay más tolerancia, hay más tolerancia al alcohol y eso puede también relacionarse con patrones de consumo más elevados que en otras poblaciones. Y eso a su vez tiene el efecto colateral sobre el estado de salud de las personas, porque como les estaba explicando, tiene que ver con el desarrollo de procesos inflamatorios a nivel celular que en la medida en que tú vas consumiendo le estás concediendo cronicidad a eso, con la consecuente muerte celular, aceleración de esa muerte celular programada que no tiene por qué ocurrir, pero ante estas condiciones que se establecen se producen y son el camino para la aparición de estas enfermedades. Hay variantes de cánceres en específico que están relacionadas con el consumo de alcohol. El de mama, el cáncer de garganta, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas. Todos los digestivos, ¿no? Los cánceres, una parte de los digestivos, pero el de mama. El de mama son variantes de cáncer que tienen una mayor relación o se ven favorecidos
por el consumo de alcohol, el de garganta, el de esófago, el de hígado, por supuesto. Ahora, si tú tienes una predisposición, digamos, en tu historia familiar, es frecuente que haya ocurrido alguna de estas variantes. Vamos a pensar en el cáncer de mama. Hay mujeres en mi familia que han fallecido de cáncer de mama. A veces en la misma familia es frecuente que haya mama y próstata, ¿no? Y tú además estás practicando en tu estilo de vida el consumo de alcohol. En esas condiciones la cantidad segura es 0 para esas personas. Entonces tú estás añadiéndole a un factor de riesgo genético un factor de riesgo no genético, esta conducta, esta práctica social, y entonces estás favoreciendo la aparición que detone una enfermedad. La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. Bueno, me encanta que el programa Genéticamente Hablando pueda detenerse en esto, porque cuando usted se acerca, lo mismo en el cine que en la televisión, que en cualquier programa, estoy pensando sobre todo de ficción, casi siempre el mejor momento está asociado a un trago. Las películas norteamericanas antes era, y sé que se eliminó el cigarro, porque en el cine de Humphrey Bogart, en la década del 40 al 50, el cigarro no faltaba. Fumaban los hombres y las mujeres. Lograron que eso se quitara, pero la bebida no ha faltado. Porque alcohol puede estar asociado a fiesta, a sensación de relajación, a hacer el amor, a determinadas situaciones de placer, o a cuando se está estresado. Hay un concepto generalizado de que el alcohol relaja, permite, cuando realmente no siempre es así, porque a veces da sueño, pero produce mal sueño. Es decir, altera el sueño, pero sí de momento la persona siente sueño si ingiere una mayor cantidad de alcohol. Entonces también las asociaciones alcohol con determinadas realidades que pueden ser necesidades de satisfacción, de placer, de bienestar. Lo que estoy pensando es que en el caso del alcoholismo también, Patricia, las personas creen que eso que no es una enfermedad, que es un hábito que se les pasa, como decía, pero va dejando una huella en el comportamiento y en todo, en la desvalorización del ser humano, ¿sí? Sí, claro. Evidentemente las personas lo asumen como costumbre, porque ahora en nuestra realidad cubana, los niños pueden empezar a consumir alcohol desde tempranas edades, porque los padres, por un tema de la masculinidad o por un tema de enseñarles desde pequeño, yo he visto, sobre todo en familias a veces rurales, que le mojan el chupete o el tete en alcohol, se lo dan al niño como una gracia y empiezan a reírse diciendo, mira, le gusta desde chiquito, es decir, porque el niño empieza a chupar el tete. Es decir, el consumo a edades infantiles, esto que te lo puede confirmar Betty, precondiciona también la tendencia a más altos consumos después en la edad adulta. Y está demostrado que puede dañar irreversiblemente un organismo. No te quepa la menor duda de que es un factor. Te puedo asegurar, siguiendo el hecho de que fue publicado en la revista The Lancet y es confiable desde el punto de vista médico esta revista, el hecho de que fue considerado el principal factor de riesgo en relación con las enfermedades que padecen las personas entre 15 y 49 años, que son las edades más productivas, productivas en la vida del ser humano. ¿Entiendes? Ahora, hablando de lo social, de lo histórico, de lo tradicional en Cuba, hay zonas del país, yo soy oriental, en Oriente no le puedes despreciar un trago a un amigo o a un vecino, se considera como un acto de amistad, como un gesto de simpatía, y a veces se siente que la gente desprecia si no aceptas el trago que te brinda. Hay tradiciones, por ejemplo, en el Oriente asociadas al aliñado,
que es algo que es con alcohol y fruta, que es extremadamente fuerte, que es extremadamente, produce efectos inmediatamente bien fuertes, porque tiene mucho alto contenido de ron, y ese aliñado se brinda en todo el que viene a ver el bebé, y después se guardan en botijas para los 15 años, y a los 15 años ese aliñado ya es una bomba para la boda. Que después se va guardando, y son tradiciones que están asociadas, por supuesto, al alcohol, y es como tú dices, rechazarlo un poco es como una mala acción. Yo entiendo esto que explica Patricia como la fuerza de voluntad de la persona, o sea, en la medida en que la persona concientiza un fenómeno de salud y lo perjudicial que puede ser el consumo en particular de alcohol, ella misma pone sus límites, o sea, tiene voluntad para, sin dejar de ser amable, sin dejar de ser amistosa, sin dejar de compartir, ponerle un límite a eso, ¿entiendes? Pero eso parte sobre todo de algo que es lo más difícil de modificar, que son las conductas, ¿no? Es muy difícil. ¿Tú tienes expedientes de curados, de personas que has curado? De alcoholismo, sí. No se declaran curados, se declaran en recuperación. Pero siempre un alcohólico está en recuperación, porque curar, si la persona tiene muchas probabilidades de volver a incidir, es decir, a recaer, ha dejado el alcohol y en múltiples oportunidades vuelve a recaer y a tener un comportamiento. O sea, yo he visto métodos, como no, sobre todo Alcohólicos Anónimos, muy efectivos, porque hacen un compromiso muy fuerte con los demás. Y he visto personas que sí llevan años sin tomar una gota. Eso sí es posible, pero lleva mucha voluntad. Nosotros estamos hablando no solamente de la persona que es alcohólico o adicto, nosotros estamos hablando aquí en términos preventivos de incluso el consumo social de alcohol. Estamos queriendo llegar con un mensaje no solo al que consume exageradamente, sino al que consume moderadamente, en términos de que subestima a lo mejor las cantidades que está consumiendo y el efecto que está teniendo. Y nos queda un capítulo pendiente que tendremos que ver en el otro programa, que es el alcohol en las embarazadas. Que es una práctica bastante más frecuente que lo que nos imaginamos, porque además generalmente, como la mayor parte de nuestros embarazos en el país son no planificados, la muchacha va a la fiesta, toma, se divierte y todavía no sabe que está embarazada. Y es muy frecuente en las consultas de psicología, la doctora Patricia no me dejará mentir, la presencia de mamás que están preocupadas porque el niño tiene problemas de concentración, porque no se siente, porque es intranquilo, porque en la escuela, porque la maestra que da queja, y a veces no reconstruimos la historia hasta el punto de cómo comenzó ese embarazo. Y entonces muchos trastornos por déficit de atención, por hiperactividad de los niños, se originan en esa fiesta con 2 o 3 semanas de gestación. Autismo. El autismo. Donde la mamá estaba, lo que vino a hacer, luego la mamá era en ese momento una gestante que no sabía que estaba embarazada precisamente. Entonces, no solamente estamos compartiendo... No has hablado de los opiáceos que también consumen algunos jóvenes, de la marihuana, que consideran es buena, es normal, en otros países ya se consume, y cuánto daño puede hacer también. Muchísimo. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. Bueno, nada, lo que quisieran decir, yo estuve pensando mientras ustedes hablaban y se hablaba del alcoholismo, recordando a un hombre extraordinario que falleció en medio de la COVID, que fue el profesor Ricardo González. Un extraordinario investigador, extraordinario profesor, que dedicó su vida hasta los últimos minutos, que estaba incluso terminando su libro, que ahora se va a poner se va a preparar para presentar en la feria del libro. había publicado otros libros sobre el tema, y que tenía una preocupación constante porque reconocía que en nuestro país una de las epidemias más preocupantes que tenemos era la epidemia precisamente del consumo de alcohol. Fíjate, porque nosotros hicimos una serie de programas cuando
comenzó la COVID, que era en zona blanca, en zona roja, pero hablando siempre con médicos, con experiencia, y él llamó una noche. Tuvimos una conversación con él una noche. Bueno, muy poco tiempo después teníamos la noticia triste de su fallecimiento, pero me decía, no entienden que este muchacho que compra un planchado y se lo pasa al otro, en los hábitos eso que de compartir la bebida alcohólica, pero el alcohol, el daño irreversible que puede hacer a todo esto. Él vivía obsesionado con estos temas y yo las oía a ustedes y pensaba mucho en el profesor Ricardo González, que dedicó su vida a todo eso. Pensar en él todo el tiempo. Yo he aprendido muchísimo de las conferencias de él cuando él las daba sobre alcoholismo. ¿A qué dedicamos entonces? Tú te vas a la montaña, Beatriz, tienes que traer vivencias de la montaña. Es muy frecuente en la población que vive en el área rural del país el consumo de bebidas alcohólicas, sí, y de bebidas alcohólicas artesanales. O sea, no es que yo voy ahora, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en investigaciones. Azúcar, ¿no? Exacto. Sí. Y esos alambiques artesanales que se preparan, Chipetrén, donde se elaboran estas bebidas, y realmente es tanto en mujeres como en hombres. Es extremadamente frecuente, incluyendo jóvenes, muchachas y muchachos, el consumo de esas bebidas alcohólicas. Yo espero que podamos llevar esta señal hasta nuestros campos. Y mira, si esto llega a los campos, pero Patricia hablaba de que puede derivar, por ejemplo, en autismo cuando la madre bebe, claro, degenerar, pero hay otras enfermedades asociadas, genéticas, que tienen que ver con el consumo de drogas, vamos a llamarle, porque en el mundo se le llama droga incluso a la medicina, y ese concepto un día tenemos que hablar de eso. A veces solo ves el retraso mental en los niños, retraso mental ligero. Sí. A veces hay un síndrome genético que se llama síndrome del alcoholismo fetal. O sea, ese niño bebió mientras crecía en el vientre de la madre. Que toma la madre, toma también ese... Bebió y fumó. Exactamente. Efectivamente. Bueno, pues ya ahí van viendo cuánta gente que nos esté oyendo va a encontrar algunos de sus problemas aquí mismo. Justo a tiempo las estoy despidiendo. Gracias a las dos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos nosotras y nos escuchan los demás. Genéticamente hablando, John Luis García en el sonido total de Metro Villarrutia en la dirección general. Yo soy Arlene Rodríguez de Ribet y estoy aquí con las que más saben de genética y de psicología. Ya saben, están convocados para el miércoles próximo. Muy buenas tardes. La vida es otra cosa, si con las mismas ganas te las sucedes sin esperar más nada. La vida es diferente si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento, si entonces de momento lo sacas todo como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así, ¿qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo.
La vida es cuanto pasa mientras planificamos la vida por delante, lo que nos pasará si nos quedamos o nos vamos. Morirse, las mentiras, las verdades que nos quedan de este lado. La vida de imprevista, sencilla y complicada, absurda y egoísta, amorosa, inteligente, extraordinaria y desalmada. La vida es suficiente si entonces no se acaba, cuando se halló el final, donde se encuentra el pasado con la nada. La vida es otro cuento, si entonces de momento lo sacas todo, como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así, ¿qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo. La vida es cuanto pasa mientras planificamos la vida por delante, lo que nos pasará si nos quedamos o nos vamos. Sinceramente amado, la culpa de morirse, las mentiras, las verdades que nos quedan de este lado. La vida de imprevista, sencilla y complicada, absurda y egoísta, amorosa e inteligente,